oración para eliminar el pesimismo. Soy hijo de Dios, soy uno con la infinita fuerza creadora del universo. Dios quiere manifestar su infinita fuerza creadora a través de mí. La fuerza que puedo manifestar es infinita. La sabiduría, la capacidad y el capital de Dios fluyen hacia mi interior ilimitadamente y se concretizan a través de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo maravilloso? Con certeza, ¿sí? Gracias, ¿no? A Dios, a nuestro Dios Padre, ¿no? Poderoso, omnipotente, onipresente. Gracias a Él, nosotros estamos viviendo nuestros días con la gracia divina, con salud, con alegría, con armonía, ¿no es verdad? Con nuestros familiares, al lado de nuestros familiares, casi 24 horas estamos conviviendo con ellos y justamente entonces en esta reunión virtual vamos a estudiar hoy sobre el tema Ilumina tu vida familiar. Y vamos a utilizar entonces principalmente el libro para realizar el amor y la oración. Muy bien, entonces muchas gracias. Este libro maravilloso de nuestro sagrado maestro Seicho Taniguchi para realizar el amor y la oración es la base entonces de nuestra charla sobre la vida familiar. Vamos hoy tratar de dos aspectos, ¿sí? La armonía conyugal y también la armonía entre padres e hijos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que está aquí en este libro, mas también vamos a ver aquí en nuestra pantalla sobre el lar armonioso, ¿sí? La enseñanza de Seicho Noye orienta al hombre a reverenciar a la esposa y a la mujer a reverenciar al esposo, ¿sí? Entonces, esta es la enseñanza de Seicho Noye, es la reverencia mutua, ¿sí? Entonces, el esposo que reverencia a la esposa y la esposa que reverencia el esposo. Entonces, es una reverencia mutua. Esta reverencia significa creer en la naturaleza divina del ser humano y esta naturaleza divina habita en el interior de mi pareja. Entonces, voy a reverenciar esta naturaleza divina, ¿sí? Como la esencia divina, como una maravillosa hija, hijo de Dios, ¿sí? Entonces, reverenciar significa reconocer la existencia de la imagen verdadera existente en interior de todas las personas. La imagen verdadera es la esencia divina, es la vida perfecta de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Así nos enseña Seicho Noye. Usted puede ser que hoy está por primera vez en una reunión de Seicho Noye, entonces sea bienvenido, sea bienvenida. Y entonces agradecemos profundamente a las personas que invitaron para que usted estuviese hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Aprovechen ahora para dejar su like en nuestra reunión, ¿sí? Para que muchas más personas puedan conocer Seicho Noye a través de nuestro canal de YouTube, de nuestros encuentros virtuales. Y también si usted aún no está suscrito en nuestro canal, por favor, suscríbete ahora. Sí, y vamos entonces cada vez más, expandir, aumentar cada vez más el número de hijos de Dios que están conociendo la verdad de que son hijos de Dios, ¿sí? Y así entonces vamos a esparcir esperanza,
né? Cada vez más para todas las personas, ¿sí? Estamos en mes de diciembre, entonces el mes de Navidad, el mes de unión de las familias, ¿no es verdad? Entonces vamos a través de nuestro amor, ¿sí? De esta verdad, ¿no? Hombre e hijo de Dios, vamos a hacer con que las familias sean cada vez más unidas, vivan cada vez más en armonía, ¿sí? En reverencia mutua, en amor mutuo, ¿sí? Por eso entonces estamos estudiando este tema tan importante justamente en este mes de diciembre, ¿sí? Amemos cada vez más nuestra familia. Y aquí entonces, ¿no? El profesor enseña que la verdadera enseñanza de Seichanaye orienta al hombre a reverenciar, ¿no? A la esposa y la esposa a reverenciar al esposo. Y la naturaleza de la mujer es pasiva, mientras que la del hombre es activa. Entonces aquí está nos enseñando las funciones diferentes del hombre y de la mujer, ¿sí? Entonces, son hijos de Dios, ¿sí? Esencialmente el ser humano es hijo de Dios, pero las funciones del hombre son diferentes de las funciones de las mujeres, porque así está la belleza de la vida, ¿sí? De la manifestación de la vida, en sus diferentes manifestaciones son la belleza de la vida, ¿sí? Entonces, la función de la mujer es ser pasiva, ¿eh? Vamos a expandir más este conocimiento. La función del femenino es pasivo, porque en nosotros se encierra el femenino y el masculino, ¿sí? Entonces, la función del femenino del ser humano es la pasividad y la función del masculino del ser humano es la actividad. ¿Sí? Entonces, naturalmente, la fuerza de la mujer es la pasividad y la fuerza del hombre es la actividad. Pero tanto en el hombre cuanto en las mujeres se encierra el femenino y el masculino, la pasividad y la actividad. Y nuestro maestro, ¿no? Fundador de Seichanaye, sagrado maestro Masaharu Taniguchi, nos enseña que cuando el hombre no hace las cosas, la mujer hace, entonces. ¿Sí? Y cuando la mujer no hace, el hombre hace. O sea, cuando el hombre está pasivo, la mujer debe ser la activa. Y cuando la mujer es pasiva, el hombre debe ser el activo, ¿sí? Entonces, así es la naturaleza humana, así es la función del masculino y del femenino. Sí, pero no significa que la fuerza de la mujer, que es la pasividad, que significa pasividad, no en el sentido de sumisión, no. La pasividad en el sentido de pureza, de serenidad, de recibir el hombre, recibir como la tierra que recibe las semillas, ¿sí? Y al recibir las semillas dan vida. Entonces, esta es la función de la pasividad, es recibir y dar vida. ¿Sí? Entonces, es maravilloso ser mujer, ¿no? Y el hombre entonces tiene como fuerza la actividad, o sea, aquel que deposita la semilla, o sea, que tiene entonces la fuerza de la decisión, de las acciones, de siempre estar entonces vigoroso para afuera, ¿sí? Con determinación, con coraje, ¿sí? Entonces es una característica del masculino. Y así entonces se completa, ¿verdad? Entonces, a veces, el profesor
Seicho Taniguchi escribe aquí que a veces hay una confusión, ¿sí? Entonces está en la página 240. El hecho de que la naturaleza del hombre sea activa y la de la mujer pasiva no significa que él sea mejor que ella, ¿sí? Entonces, a veces, ¿no? Las personas que aún están conociendo Seicho Noye pueden pensar, Seicho Noye valoriza más el hombre. No, son los mismos hijos de Dios, ¿sí? Son todos perfectos hijos de Dios, igualmente en su naturaleza espiritual, pero en su naturaleza material, ¿sí? En esta manifestación material de este Hijo de Dios, ¿sí? Asume entonces determinadas funciones diferentes, pero no mejores ni peores, ¿sí? Entonces, no es cuestión de uno ser más importante o más valioso que el otro. No existe esto. No existe. Sí, porque para Dios todos son importantes. Entonces, lo que existe es la visión de Dios. No es la visión de la sociedad. Esta muchas veces una visión distorsionada de la sociedad, ¿sí? Que impone algo, ¿no? Para las mujeres, algo inferior. No, esta es una visión falsa. Seicho Noye no nos presenta visión falsa, nos presenta visión verdadera, real, divina. Y por la visión divina, hombre y mujer son igualmente hijos de Dios, perfectos, maravillosos, ¿sí? Muy bien, entonces, no es cuestión de uno ser más importante o más valioso que el otro. Esto sería como discutir cuál planta es de más valor, el pino o la petunia. Jamás se arribaría a un consenso, ¿verdad? Entonces todos son lindos, maravillosos, hijos de Dios, ¿sí? Ahora, es interesante que aquí el profesor Seicho escribe que en la página 241, cuando fui a Hokkaido, después de realizar una conferencia en Asahikawa, eso todo en Japón, ¿sí? Tomé el tren expreso a Sapporo, que estaba lleno y todos los asientos ocupados. En una de las estaciones entraron un hombre alto y fuerte con una mujer que parecía ser su esposa. Ellos se recostaron en el brazo del asiento a mi lado y parecía que buscaban un sitio vacío, pero no encontraron ninguno. Yo estaba un tanto cansado, ¿no? Después de una conferencia, ¿sí? Que hacíamos así, de pie. Entonces, yo estaba un tanto cansado, pero decidí ceder por unos momentos mi lugar a la señora. Imaginé que su esposo, aparentemente fuerte y saludable, estuviese buscando un lugar para la señora y le dije a ella, por favor, siéntese. La pareja se conmovió mucho se conmovió mucho y agradeciendo varias veces, la esposa se sentó. Pero después de 3 minutos me dirigí a los servicios higiénicos y al regresar vi a la esposa nuevamente de pie y su esposo fuerte sentado tranquilamente. Descubrí que me engané al pensar que el hombre buscaba tan afanosamente un lugar para que su esposa se sentara. Quizá él tuviese esa intención, pero la esposa le cedió el lugar y él aceptó. Al final, yo terminé cediendo mi lugar a un hombre más joven y más fuerte que yo.
no me importó eso y permanecí de pie por unos momentos. Pero pensé, ¿será que esta es la bella costumbre tradicional de Japón? Entonces, esta idea de la superioridad del hombre muchas veces está en la costumbre de la sociedad. ¿Sí? Entonces, pero para nosotros de Seichonoye no aceptamos esto. ¿Sí? La manera de ser de una pareja, esposo liderando y la mujer siguiéndolo, no significa que el esposo tome asiento y la esposa permanezca de pie a su lado, ni que ella con el bebé en las espaldas y la maleta en las manos siga al esposo quien tranquilamente camina fumando, ¿sí? Puede parecer algo muy lejos del día de hoy, pero aún puede ocurrir estas manifestaciones, ¿sí? De el hombre, querer demostrar su superioridad, sí, caminando en la frente, la mujer atrás, cargando todo, sí, pero no es así, ¿no? El hombre que es hombre, está escrito aquí, tiene que manifestar su amor también, su generosidad, su delicadeza para con las mujeres, porque a veces entonces las mujeres pueden pensar, pero hoy nosotras mujeres tenemos que demostrar nuestra fuerza también, no hay ningún problema de nosotros cargarmos maletas pesadas o nuestros hijos, porque también somos fuertes, también somos iguales a los hombres, ¿sí? Entonces, puede ser que las mujeres están pensando así, no hay problema de la mujer también ser generosa con los hombres, ser gentil con los hombres, todo bien, pero vamos a pensar que los hombres también pueden ser así, entonces tenemos que equilibrar, ¿sí? Equilibrar, ni tanto al cielo, ni tanto a la tierra. Entonces vamos a tener una vida equilibrada, una vida sí, de reverencia mutua, de generosidad mutua, ¿sí? Y siempre, tratando, el esposo tratando a su esposa con delicadeza, con gentileza, porque de esta forma también la esposa va a retribuir con gentileza, con delicadeza también. Marido y mujer son espejos, reflejos, uno del otro. Entonces, mi actitud va a reflejar en la actitud de mi esposo, de mi esposa, ¿sí? Entonces, vamos siempre lembrar de eso, recordar de esta verdad de que marido y mujer son reflejos, reflejos un de lo otro, ¿sí? Muy bien. Tengo aquí también en manos el libro La Verdad en Oraciones. Sí, el libro maravilloso, es una sutra sagrada, es un libro sagrado, La Verdad en Oraciones, sí, volumen 1. Y aquí tenemos una oración para realizar un matrimonio feliz. Sí, entonces permítame leer parte de esta oración. Dios dividió una sola alma en dos mitades y las colocó en dos cuerpos, uno de polaridad positiva y otro de polaridad negativa, con la finalidad de que llamándose y atrayéndose mutuamente puedan experimentar la belleza, la profundidad y la sinceridad del amor. Por eso el amor puro entre un hombre y una mujer es algo sumamente bello, profundo y sincero. Al alcanzar el auge de la pureza,
El ser humano no siente deseos carnales y hasta se avergüenza de sentirlos. Cuando el amor es puro, en vez de desear satisfacer el cuerpo, desea unirse espiritualmente a la mitad correspondiente a su alma, aún sacrificando el cuerpo. Aquí entonces en esta oración está hablando sobre mitad de alma, pero ahora, em Seichanoye, estamos traducindo de uma maneira melhor, que é a alma gemela, ¿sí? Então, somos almas gemelas, né? Então, porque mitad a veces puede parecer que no soy un ser completo, ¿sí? Si no conocer una persona, un compañero, una pareja, no, usted es completo, exactamente así como es, porque es un maravilloso, perfecto, hijo de Dios. Entonces, no es que soy mitad y al conocer a una persona y al nos casarmos, entonces vamos a ser seres completos. No, ya somos completos aquí ahora, ¿sí? Entonces, esta persona, nuestra pareja, en verdad, es una persona que tiene la función sagrada de desarrollar mi carácter, ¿sí? Perfeccionar mi carácter, porque el objetivo del matrimonio es el perfeccionamiento del carácter, ¿sí? Entonces, mi alma gemela tiene la función sagrada de desarrollar mi carácter, perfeccionar mi carácter, ¿sí? Entonces, gracias a ella, o a él, que vamos entonces crecer cada vez más, como un espíritu, ¿sí? Mas no significa que soy un ser incompleto, no. Usted es perfecto, completo. Muy bien. Continuando en nuestra oración para realizar un matrimonio feliz, que está en la página 43. Siendo los casados los afortunados que ya encontraron sus respectivas mitad del alma o alma gemela y se completaron, deben agradecer su destino feliz, bendecirse y alegrarse mutuamente por esta felicidad. La gratitud, la bendición y la alegría son los tres factores mentales que permiten preservar eternamente la felicidad conjugal. Entonces, por favor, deja tu like ahí en nuestra reunión y también aprovecha ahora para escribir en este chat palabras de elogios y de gratitud a su pareja. ¿Todo bien? Escriba ahí. Ahora, sí, es una oportunidad de usted manifestar este amor, ¿sí? Muy bien. La gratitud, la bendición y la alegría son los tres factores mentales que permiten preservar eternamente la felicidad conjugal. En este momento tengo conciencia profunda de la unidad de las almas que se aman mutuamente, la eterna unidad. Para mí existe una única mitad aquí, entonces una única alma correspondiente a mí. Para mi cónyuge existe una única alma correspondiente. Cuando medito sobre el milagro de mi hogar constituido por la unión de estas almas elegidas entre 3,000 millones de personas en la tierra, tal vez hasta más estamos ahora, no puedo dejar de agradecer a la sabia providencia divina.
Bueno, ahora estamos con 7 millones de personas, ¿no?, en el mundo, más o menos. Estoy junto a mi cónyuge y reconozco mi alma gemela tan hermosa, tan saludable, ¿no? Entonces, así, en el palco de la vida eterna, bendecidas por la vida eterna, las dos almas que son originalmente una, fundidas en una sola alma, están bailando la danza de la vida eterna. Esta es nuestra vida. ¿Sí? Entonces, esta es una oración maravillosa que el maestro Masaharu Taniguchi siempre nos orienta para leermos siempre las oraciones sobre el matrimonio feliz, sobre hogar feliz. Entonces, siempre leer para grabar en nuestro subconsciente estas verdades, ¿no? Y está aquí en nuestra pantalla, ¿no? Esta afirmación de esta oración que a mí me gusta mucho, ¿no? Que la gratitud, la bendición y la alegría son los 3 factores mentales que permiten preservar eternamente la felicidad conyugal. Muy bien. Entonces, este sentimiento de gratitud, de alegría, de bendición, debe ser el sentimiento presente en todos los días en nuestro hogar, ¿sí? Para iluminar nuestra familia necesitamos entonces de esos 3 factores, ¿sí? Alegría, gratitud y bendición, ¿sí? Entonces, expresar siempre la sonrisa, ¿sí? Luego por la mañana vamos entonces ya, ¿no?, despertar sonriendo, ¿no?, y desear a todos buenos días, ¿no? Hoy es un día maravilloso, qué bueno que todos están vivos. No es una gracia, es una gran gracia. Estamos vivos y podremos entonces abrazar a nuestros familiares. Si usted ahora está con algún familiar a su lado, por favor, abrace. Abrace, porque eso es algo de profunda gratitud a Dios, ¿sí? Tenemos personas, familiares a nuestro alrededor, ¿no?, que nos dan la gracia de vivirmos, ¿no?, más felices, ¿sí? De vivirmos acompanhados, ¿no? No sé si se habla así, ¿no?, en español, ¿no?, mas de vivirmos rodeados de amor, de cariño, ¿sí? ¿No? Entonces, si usted tiene, ¿no?, un WhatsApp, puede también, ¿no?, enviar un mensaje para sus familiares ahora, deseando que un día maravilloso, una noche maravillosa, ¿sí? Y simplemente, ¿no?, estoy escribiéndote para decirle que yo amo mucho, te quiero mucho, ¿sí? Entonces, así, ¿no?, con estas palabras de gratitud, de amor, de alegría, de bendición, ¿no?, vamos entonces iluminando nuestro hogar. Muy bien. Ahora entonces vamos a hablar un poquito sobre el amor entre padres e hijos, ¿sí? Entonces está aquí en nuestra próxima pantalla. Sobre el amor entre padres e hijos. Quien no agradece a los padres no está en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Sí? Esta es una frase, ¿no?, que está aquí en la Sutra Sagrada, ¿no?, este libro también sagrado, ¿no?, en la Sutra Sagrada, en la revelación divina de la gran armonía. ¿Sí? Aquí está entonces escrito sobre la reconciliación, ¿no?, verdadera, que no se obtiene por la tolerancia ni por la condescendencia. Ser tolerante o ser condescendiente no significa estar en armonía desde el fondo del corazón. La reconciliación verdadera será obtenida con el agradecimiento recíproco. Entonces, un lar, ¿no?, un hogar
perdão, um hogar iluminado significa vivir com recíproco agradecer, ¿sí? Entonces, marido agradeciendo a la esposa y hijos agradeciendo a los padres y los padres también agradeciendo a los hijos. Entonces, aunque agradezcas a Dios, aquel que no agradece a todas las cosas del cielo y de la tierra, no consolida la reconciliación con todas las cosas del cielo y de la tierra. Y también está escrito aquí, entre tus hermanos, los más importantes son tus padres. Aunque agradezcas a Dios, si no consigues agradecer a tus padres, no estás en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces debemos agradecer a todos. Y entre todos nuestros hermanos, los más importantes son nuestros padres. Y aquí me gustaría resaltar esta afirmación. Entre tus hermanos, o sea, nuestros padres también son nuestros hermanos. O sea, a veces idealizamos nuestros padres heróis, ¿sí? Como algo así que es superior a nosotros, como una divinidad. Sí, son dioses, podremos decir así, pero son hermanos, o sea, son seres humanos iguales a nosotros. Entonces, vamos también percibir que como seres humanos iguales a nosotros, como nuestros hermanos, también tienen sus defectos, también cometen sus errores, también tienen sus faltas, ¿sí? Entonces son imperfectos en sus manifestaciones, así como nosotros somos imperfectos también. Entonces, a veces, porque no, una madre no puede actuar así. Mas su madre es también un ser humano. Su madre es su hermana, entonces no es superior a usted, no, también merece tu comprensión, ¿sí? Tu amor. De la misma manera que tus hermanos, hijos de papá y mamá merecen, entonces tu papá y tu mamá también merecen ser percibidos así como seres humanos, como tus hermanos, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte de la revelación divina, de la gran armonía que está aquí en las sutras sagradas, ¿sí? Entonces, está aquí que en la próxima, pantalla aquí. Muy bien. El amor a los padres es la concretización inevitable del amor de Dios, porque la relación entre padres e hijos simboliza la relación de Dios Padre con su Hijo amado, que es el ser humano. Entonces, el amor de los padres, ¿sí? Entonces vamos a entender, los padres son seres humanos iguales a nosotros, somos hermanos, ¿sí? Ahora, el amor de los padres se manifiesta con una grandeza comparable al amor de Dios, que ama sus hijos amados, todos nosotros, ¿sí? Hijos de Dios. ¿Sí? Seres humanos. Entonces, también por detrás de los defectos de nuestros padres, jamás vamos a olvidar de su grandioso amor. ¿Sí? Entonces, aquí está un relato de un joven que él tenía una enfermedad.
que esta enfermedad, según Seichonoye, es porque él no agradecía a sus padres, principalmente a su padre. Entonces, él era un joven así, muy rebelde, ¿sí? Que fue entonces convocado, habiéndose alistado para prestar servicio militar, y durante la ejecución de una tarea, cayó desde una gran altura y se hirió la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, la herida originó la tuberculosis de la médula espinal. Entonces, esta es la causa material, ¿sí? Un joven rebelde que creía que sus padres amaban más a sus hermanos do que a él, ¿sí? Entonces, este joven fue alistado, pero en una tarea cayó, ¿sí? Y se hirió la columna vertebral. La herida originó la tuberculosis de la médula espinal, impidiéndole la locomoción, entonces fue obligado a tratarse en casa, ¿sí? Entonces, al volverse a su casa, creía que sus padres tenían que tratarlo como una persona muy importante, porque estaba lá luchando por la patria. Así entonces, este joven era muy exigente con sus padres en sus cuidados diarios, porque afinal, né, soy un soldado de guerra, estaba defendiendo mi patria, entonces estaba así muy orgulloso, ¿sí? Entonces ya era un joven rebelde, ingrato, y ahora entonces, né, estaba con esta postura orgullosa. Entonces, con certeza su enfermedad cada vez más peoraba, ¿sí? Muy bien, y entonces él recibió una sentencia del médico de que no sobreviviría más allá del mes de febrero del año siguiente. Entonces estaba con pocos meses de vida, ¿sí? Esto lo desesperó aún más, aumentando su insatisfacción contra todo y todos, especialmente contra su padre, sí, que era una persona más fría en el relacionamiento con él. Sí, entonces, especialmente contra su padre, su insatisfacción aumentaba cada vez más, le parecía que éste lo hostilizaba cada vez más, y el odio de Kyoharu, el nombre de este joven, Kyoharu, contra sus progenitores alcanzó el grado máximo. No pedí nacer, ellos me trajeron a este mundo por su voluntad, me obligaron a sufrir de esta manera. Así, entonces, siempre pensaba y reclamaba, entonces pensaba con mucho rencor, contra sus padres. Muy bien. Hasta entonces que conoció Seichonoye. Y al conocer Seichonoye, empezó a participar de las reuniones de los jóvenes de Seichonoye, aprendió a agradecer a sus padres, ¿sí? Y entonces decidió que iría entonces personalmente agradecer a su padre, hablar cuánto le amaba, ¿sí? Pero no lograba, Mas gracias a las prácticas de Seichonoye, la lectura de las sutras sagradas, de la meditación Shinsokan, del cambio de su actitud mental, su enfermedad fue disminuyendo, ¿sí? Entonces empezó a sentirse cada vez mejor, mejor, fue mejorando, y hasta que llegó el mes de febrero. Y estaba así muy gentil con las personas, siempre sonriendo, elogiando a sus familiares. Y todos empezaron a pensar,
mal porque está llegando el momento de su muerte. Entonces, probable su mente ya no está funcionando perfectamente, ¿sí? Así todos pensaban, está llegando el momento de su muerte. Pero terminó el mes de febrero y él aún estaba vivo, muy alegre, muy feliz. Realmente su enfermedad había desaparecido completamente. Ya estaba en armonía con su madre, pero solo faltaba reconciliarse verdaderamente y para eso necesitaba hablar personalmente, ¿no?, con su padre. Dios, yo te amo, papá, pero no lograba, ¿no? Hasta que un día, ¿no?, él y su mamá participaron de una reunión de Seichonoye y el profesor dijo a él, no puede pedirle perdón a su padre y usted se considera un hombre de esa manera. Entonces, él grabó esta frase en su cabeza, ¿y usted se considera un hombre? ¿Y usted se considera hombre? Esta frase, ¿no?, estaba en su mente, en su cabeza. Estas palabras despertaron el ánimo del joven. Decidió, soy un hombre, ¿no? Hoy sin falta, frente a frente le pediré perdón a mi padre y le agradeceré. Entonces, al término de la conferencia, siguió para su casa determinado, pero al llegar en casa no logró de nuevo, fue para su cama y nada. Pero el día siguiente escuchó a su mamá conversando con su padre sobre la conferencia del día anterior y la mamá dijo a su esposo, ayer tuvimos una conferencia excelente y el profesor enseñó que cuando el esposo es dócil y atiende los deseos de la esposa, el hogar se vuelve armonioso. Naturalmente, la mamá estaba transmitiendo al padre apenas la parte que le era favorable a ella, porque también no es verdad, que cuando la esposa es dócil con el esposo, también el hogar se vuelve armonioso, pero ella só habló cuando el esposo es dócil. Entonces su marido, muy irritado, respondió, ¡qué tontería! ¿Dónde se ha visto un esposo atender dócilmente a la mujer? Es imposible. Bueno, esto ya ocurrió hace muchos años en Japón, con certeza ahora ya no ocurre así. Creo que en sus países también no. Pero cuando hay una imposición, naturalmente hay la reacción, ¿sí?, negativa. Pero no fue negativa totalmente, porque gracias a esta situación que el joven estaba escuchando todo, él salió rápidamente de su cama, fue hasta este aposento donde estaban sus padres y finalmente dije, papá, discúlpame, yo he sido el culpable, perdóname, papá, mamá, muchas gracias, muchas gracias. Y así, de pronto, gritó estas palabras. Y una inmensa alegría invadió su corazón. ¡Lo logré, lo logré! Entonces el joven, muy feliz, volvió para su habitación, pero muy feliz. ¡Lo logré! Papá, yo fui el culpable. Entonces, muchas gracias. Estas palabras fueron las palabras de victoria para este joven, ¿sí? Y después de algunos momentos, él percibió que todo estaba en silencio, su casa toda estaba en silencio y su papá estaba llorando. Entonces percibió que su papá
lo amaba mucho, siempre lo amó mucho. Estaba llorando porque finalmente escuchó por primera vez palabras de amor y de gratitud de su hijo para él. Por eso estaba llorando. ¿Sí? Entonces este joven percibió que en verdad su papá necesitaba como un hermano, ¿sí? Como un hermano, como un ser humano, también necesitaba recibir el amor de su hijo. Entonces, a partir de este momento, la familia se armonizó, ¿no? Y una nueva vida empezó en este hogar, ¿sí? ¿Qué tal en esta Navidad, ¿no? Este año? ¿No? Vamos a tener realmente una feliz Navidad con nuestros familiares, manifestando cada vez más nuestro amor, ¿sí? Vamos a hacer con que esta Navidad sea la mejor de todas, ¿sí? Con certeza así será. Para eso, entonces, pido para que todos se pongan en posición de oración. Y vamos a hacer la oración para bendecir la familia. Va a estar aquí en la pantalla también. Oración para bendecir a la familia. ¿Sí? Por favor, pueden leer. ¿Sí? Para transformar el hogar en un paraíso, ora de la siguiente forma. Mi padre es hijo de Dios, es un padre excelente. Mi madre es hija de Dios, es una madre excelente. Mi hijo es hijo de Dios, es un hijo excelente. Mi hija es hija de Dios, es una hija excelente. ¿Sí? Entonces ahora en posición de oración, mentalizando la fisionomía de su papá. Mi padre es hijo de Dios. Es un padre excelente. Mi madre es hija de Dios, es una madre excelente. Mi hijo es hijo de Dios, es un hijo excelente. Mi hija es hija de Dios, es una hija excelente. Mi esposo o mi esposa es hijo de Dios, es un esposo o esposa excelente. Mis hermanos son hijos de Dios, son hermanos excelentes. Mi suegro, mi suegra son hijos de Dios, son suegro y suegra excelentes. Mi hijastra y mi yerno son hijos de Dios, son excelentes. Mi nieto, mi nieta son hijos de Dios, son nietos excelentes. Mi familia es hija de Dios, son todos excelentes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias.